Desde las 5 de la mañana está el equipo de Panorama en el colegio de Jesús Enrique Lozada. Allí la gente confesó que está desde las 3 de la mañana haciendo cola y el proceso electoral se abrió a las 7 de la mañana por falta de los miembros de mesa. De igual manera ocurrió en el colegio Cristóbal Colón, que queda también en el sector Atico, ambos de la parroquia Cristo de Aranza. Se notó la asistencia muy masiva fue en el colegio Carmen Adela Tirela y sobre todo en el colegio Fe y Alegría La Chinita, que es el colegio más concurrido de todo el Zulia, donde hay más de 9.000 electores. En ambos comenzó el proceso a las 7 de la mañana, donde parece que abrieron mayormente todos los centros de votación de la ciudad. Todo ha confluido con normalidad, con civismo y la gente se ha manifestado con mucho entusiasmo por venir a votar. Estamos reportando desde Maracaibo, Yesenia Rincón.